Buenos días, niños y niñas. El día de hoy vamos a ver los contenidos de matemáticas correspondientes a la semana 7, fase 3. Así que prestemos mucha atención. Comenzaremos con la lección 1.2. Contemos de 10 en 10 hasta 50. Analiza. Literal A. ¿Cuántos grupos de 10 mariposas hay? Literal B. Escribe el número total de mariposas. Entonces aquí en imagen se nos muestra un conjunto de mariposas. Veamos la solución que nos va a dar la respuesta de las preguntas anteriores. Para el literal A, dice que hay 4 grupos de 10 mariposas. Entonces aquí tenemos en este recuadro encerradas 10 mariposas. En este tenemos otras 10, en este tenemos otras 10 y en este tenemos otras 10, ¿verdad? Cada cuadro consta de 2 columnas, cada columna consta de 5 mariposas, ¿verdad? Entonces, si sumamos 5 acá y 5 acá, tenemos 10. Y lo mismo con los demás cuadros. Ahora, para el literal B dice que hay 40 mariposas en total. Es decir, se lee 40. Este número se lee 40. ¿Y qué es 40? 40 es 4 veces 10. ¿Por qué? Porque cada cuadro habíamos dicho que tiene 10 mariposas, ¿verdad? Y como tenemos 4 cuadros y cada cuadro consta de 10 mariposas, por lo tanto tenemos 40 mariposas en total. Aquí tenemos en el siguiente dibujo la representación de las 40 mariposas. Dice, corresponden a 4 azulejos de 10. Sabemos que cada columna de azulejos representan 10 unidades. Y como son 40 mariposas, vamos a poner esas 10 unidades 4 veces, ¿verdad? 10 más 10 más 10 más 10 es igual a 40. Y este dibujo entonces representa a las 40 mariposas. Aquí dice, comprende. ¿Cómo representamos al número 10? Ya lo sabemos, ¿verdad? Solo poniendo un azulejo. Al 20 poniendo 2 azulejos, ¿verdad? Es decir, 2 veces 10, 10 más 10. El 30 colocamos 3 azulejos, es decir, 10 más 10 más 10. El 40 colocamos 4 azulejos, 10 más 10 más 10 más 10. Y por último, el número 50 lo representamos con 5 azulejos, es decir, 5 veces 10. 10 más 10 más 10 más 10 y más 10. A continuación vamos a resolver dos ejercicios correspondientes a la clase 1.2. Dice, escribe el número y léelo. Literal A. Y aquí se nos muestra lo que es un grupo de manzanas verdes, ¿verdad? Hay que comenzar por identificar cuántas manzanas hay en esta columna. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 manzanas. Ahora bien, ¿cuántas columnas de 10 tenemos? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4. Por lo tanto, tenemos 4 columnas de 10, es decir, 4 veces 10. ¿Y cuánto es 4 veces 10? Pues anteriormente habíamos dicho que es 40. Ahora veamos el literal D. Se nos muestran 5 azulejos, ¿verdad? Nosotros sabemos que cada azulejo representa 10 unidades. Entonces, ¿cuánto es 5 veces 10? 10 más 10 más 10 más 10 más 10. Y eso es 50, ¿verdad? A continuación veremos la lección 1.3. Contemos de 10 en 10 hasta 90. Analiza. ¿Cuántos grupos de 10 lápices hay? Escribe el número total de lápices. Entonces aquí tenemos el siguiente dibujo, el cual nos muestra un conjunto de lápices de color verde, ¿verdad? Vamos a ver la solución para responder a esas dos preguntas. Dice, para la primera pregunta, hay 6 grupos de 10 lápices. ¿Y cómo sabemos esto? Porque aquí tenemos agrupados lo que son 6 columnas, ¿verdad? En cada columna hay 10 lápices. Las columnas son las que van de arriba para abajo, es decir, aquí hay una columna, aquí hay otra columna, aquí hay 3, 4, 5 y 6 columnas de 10 lápices cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es la misma representación de lo que está acá en los azulejos. Hay 6 azulejos de 10, ¿verdad? Cada azulejo
corresponde a una columna de 10 lápices. Y para responder a la segunda pregunta, dice que hay 60 lápices en total. Este número se lee 60. ¿Y qué es 60? 60 es 6 veces el número 10. Es decir, 10 más 10 más 10 más 10 más 10 y más 10. Ahora vamos a comprender lo siguiente. En el siguiente dibujo, el número 60 es representado mediante 6 azulejos de color azul, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si recordamos, sabemos que cada azulejo de color azul corresponden a 10 unidades. Esa misma idea la vamos a replicar con el número 70, ¿verdad? Para 70 son 7 azulejos, es decir, uno más que 60. Para 80 van a ser 8 azulejos y para 90 van a ser 9 azulejos, siempre siguiendo la misma idea que 60. A continuación vamos a resolver dos ejercicios aplicando lo visto en la lección 1.3. Dice, escribe el número y léelo. Y aquí nos dan un conjunto de pelotas de fútbol, ¿verdad? Que ya están agrupadas. ¿Cuántos grupos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 grupos. Vamos a ver cuántas pelotas de fútbol hay en este primer grupo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10, ¿verdad? En este primer grupo. Ahora, como tenemos 9 grupos, lo que hay que hacer es sumar el 10 9 veces. Y eso nos da este número. Y este número se lee 90. Muy bien. Y lo siguiente que tenemos que hacer es representar estos azulejos en un número. ¿Cuántos azulejos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 azulejos, ¿verdad? Y como sabemos que cada azulejo representa 10 unidades, los 6 azulejos representan el número de 60. Muy bien. Ahora veremos la lección 1.5. Conozcamos los números del 21 al 29. Analiza. Cuenta los borradores. Vamos a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Entonces, en total tenemos 23 borradores. Vamos a ver la solución. Primero dice que se cuentan los borradores agrupando. Hay dos grupos de 10 borradores, es decir, este de acá y este otro de acá. Estos dos tienen la misma cantidad de borradores, es decir, tienen 10 cada uno. Y dice, y hay 3 borradores más, es decir, estos 3 que están acá, esta columna pequeña. Por lo tanto, esto también lo podemos representar con azulejos. Sabemos que un azulejo grande equivale a 10 unidades. Por lo tanto, 20 borradores equivalen a 2 azulejos grandes. Y estos 3 borradores de acá son representados con estos cuadritos de azulejo. En total tenemos 3 cuadritos de azulejo. Para finalizar, entonces decimos que hay 23 borradores. Es decir, 20 más 3. A continuación vamos a comprender cuáles son los números del 21 al 29 usando lo que son los azulejos. El número 21 lo podemos representar de la siguiente manera. Colocamos dos azulejos grandes y un cuadrito de azulejo, ¿verdad? Es decir, aquí hay 10 más 10, tenemos 20, más 1, 21. Lo mismo para el 22. Tenemos aquí dos azulejos grandes. Cada uno representan 10 unidades. Entonces tenemos aquí 10 más 10 y tenemos 20. Y a esto le sumamos los dos azulejos que están en cuadrito. Cada cuadrito representa una unidad, ¿verdad? Por lo tanto, en total tenemos 22. Y lo mismo hacemos con el 23, con el 24, con el 25. Hay una característica importante. Aquí hay una
marca en color rojo. ¿Qué significa? Que hemos alcanzado la mitad de este azulejo grande. Es decir, ¿cuál es la mitad de 10? Es cuando llegamos a 5, ¿verdad? Entonces aquí, estos 5 cuadritos de aquí representan 5 unidades. Y con el 26 simplemente vamos agregando un cuadrito arriba de la línea roja. Al 27 le agregamos 2 cuadritos, al 28 le agregamos 3 cuadritos y para finalizar el número 29 agregamos 4 cuadritos. Tenemos aquí los 2 azulejos grandes que representan al número 20 y a los 9 cuadritos de azulejo que representan 9 unidades. Es decir, 20 más 9 es igual a 29. Y de esta forma como aprendemos los números del 21 al 29. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios aplicando lo visto en la lección 1.5. Dice, escribe el número y léelo. Nos dan aquí un conjunto de lápices en el literal A. Lo que hay que hacer es contar cuántos lápices hay, ¿verdad? Entonces tenemos aquí este grupo de acá de 10 lápices. Y este grupo de en medio también consta de 10 lápices. Por lo tanto, entre los dos tenemos 20 lápices. A esos 20 lápices nosotros les vamos a sumar los lápices que están en la columna más pequeña, es decir, en la columna número 3. ¿Cuántos hay? Hay 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Por lo tanto, hay 28 lápices. Lo mismo hacemos en el literal B. Tenemos dos grupos de 10, es decir, aquí suman 20, y a esos 20 nosotros les vamos a sumar estos 4 lápices de acá. Es decir, 20 más 4 es igual a 24. Ahora veamos el literal E. Nos dan azulejos, ¿verdad? Entonces, sabemos que cada azulejo representa 10 unidades, por lo tanto, aquí tenemos al número 20. Y a este número 20 le vamos a sumar los azulejos que están en cuadritos, es decir, aquí hay 3 azulejos, ¿verdad? Por lo tanto, representa el número 3. 20 más 3 es igual a 23. Y lo mismo hacemos en el literal F. Tenemos estos dos azulejos grandes, representan el número 20, y a ese 20 nosotros le vamos a sumar la cantidad de azulejos pequeños que están en la columna de la derecha. Es decir, aquí en la línea roja hay 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, en el literal F tenemos al número 29. A continuación veremos la lección 1.6. Conozcamos los números del 31 al 39. Analiza. ¿Cuántas manzanas hay? Entonces aquí se nos da un conjunto de manzanas, ¿verdad? Veamos la solución. Dice, hay 3 grupos de 10 manzanas y 3 manzanas más. ¿Cuáles son esos 3 grupos? Pues este que está acá, este otro que está acá y este otro que está por acá. Cada grupo tiene 10 manzanas y los podemos contar, ¿verdad? Además de esos 3 grupos grandes tenemos estas 3 manzanas de aquí, ¿verdad? Que están en la columna más pequeña. Por lo tanto, hay 33 manzanas. Es decir, este número se lee 33, es decir, 30 por las manzanas que hay en los 3 grupos, ¿verdad? Y 3 porque sumamos estas 3 manzanas de por acá. Además, esto lo podemos representar con azulejos, ¿verdad? Sabemos que el 30 lo podemos representar con 3 azulejos grandes y el número 3 con 3 azulejos pequeños en cuadritos. Ahora vamos a comprender lo que son los números del 31 al 39 usando azulejos. El 31 lo expresamos usando 3 azulejos grandes y un azulejo en cuadrito. El 32 lo representamos utilizando 3 azulejos grandes y 2 azulejos en cuadrito, y así sucesivamente, ¿verdad? Veamos el caso del 35, en donde lo representamos con 3 azulejos grandes y 5 azulejos en cuadrito, ¿verdad? Y aquí, cuando lleguemos al quinto, colocamos la línea roja, ¿verdad? Que significa la mitad de un azulejo grande de este de acá. Y así sucesivamente, continuamos con el 36, solo le vamos agregando un cuadrito arriba de la línea roja, 37 agregamos 2 cuadritos, y el 39 son 9 cuadritos chiquitos, ¿verdad? De azulejo.
Poniendo en práctica lo anterior, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Dice, escribe el número y léelo. En el literal A se nos muestra un conjunto de naranjas, ¿verdad? Y aquí podemos ver que tenemos una columna o un grupo de 10 naranjas y tenemos 3 grupos. Por lo tanto, aquí tenemos 30 naranjas y a esas 30 naranjas nosotros le vamos a sumar estas 3 que están por acá. Por lo tanto, ¿qué número formamos? Formamos el número 33. La misma idea lo hacemos con el literal B, ¿verdad? Tenemos 3 grupos de 10 naranjas y a esas 30 nosotros les vamos a sumar las naranjas que están en la columna menor, es decir, estas que están aquí. Entonces sería 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Por lo tanto, escribimos el número 37, que se forma con el 3 y el 7. En el literal F nos muestran ya azulejos. Sabemos que 3 azulejos grandes son el número 30. Y a ese 30 le vamos a sumar la cantidad de azulejos que están en cuadritos. Y como aquí nos muestra la línea roja, significa que hemos llegado a 5 cuadritos. Por lo tanto, 30 más 5, eso es 35. Y lo mismo hacemos con el literal G. Y ahí tenemos 38. Para finalizar con el video de hoy, vamos a ver la lección 1.7. Contemos hasta 99. Analiza. ¿Cuántos tomates hay? Entonces aquí se nos muestra un conjunto de tomates. Veamos la solución para responder a esta pregunta. Dice, hay 5 grupos de 10 tomates y 6 tomates más. ¿Cuáles son esos 5 grupos? Pues son estos que están aquí de manera vertical, es decir, de arriba para abajo. Tenemos este, tenemos el otro, tenemos el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, cada uno de estos grupos consta de 10 tomates. Y además, a esto le vamos a sumar los 6 tomates que están por acá, ¿verdad? Que están en la columna más pequeña. Por lo tanto, como hay 5 grupos de 10 tomates, tenemos 50 tomates entre los 5 grupos. Y a 50 le vamos a sumar 6 tomates. Por lo tanto, hay 56 tomates. 50 por los 50 tomates de los 5 grupos y 6 por los de la columna más pequeña. Y esta representación la podemos hacer también con azulejos, ¿verdad? 50 representa 5 azulejos grandes y 6 representan 6 azulejos en cuadritos. A continuación se muestran todos los números que hay desde el número 41 hasta el número 99. Y cada uno de estos números los podemos representar con azulejos. Por ejemplo, el 41 lo representamos con 4 azulejos grandes y un azulejo pequeño, ¿verdad? En cuadrito. 4 representa las decenas, ¿verdad? Tenemos 4 decenas y una unidad. También podemos representar el número 99, ¿verdad? Son 9 azulejos grandes debido a que hay 9 decenas y 9 azulejos pequeños que son en cuadrito, ¿verdad? Y así representamos al número 99. Y así podemos hacer con cada uno de estos números siguiendo esta misma idea. Ahora resolvamos el siguiente ejercicio. Dice, escribe el número y léelo. Entonces aquí nos da el dibujo con azulejos. Contemos primero cuántos azulejos grandes hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, yo ya sé que la decena comienza con el 6, ¿verdad? Es un número que está entre 60 y 69. Ahora, para identificar la unidad que va aquí, acompañando al 6, tengo que contar los cuadritos de azulejos, ¿verdad? Entonces solo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, el número que me representa este azulejo es el 65. Y de esta manera hemos terminado con el video. Gracias por tu atención.